Hola gente, acabáis de ver lo mismo que yo, ¿verdad? El amanecer de un juegazo ha llegado. Os presento a Prehistoric Kingdom, PK para los amigos y para lo que queda de vídeo. Juego cuyo desarrollo comenzó allá por 2014 y que quizás se convierta en el mejor simulador de parques prehistóricos de la historia, aunque aún habrá que verlo. Y bien, ¿la gran noticia cuál es? Pues que pronto aterrizará en nuestros ordenadores, concretamente en abril de 2022. Aquí Deyandro con ustedes de nuevo para analizarlo por primera vez en el canal. Nada más empezar, en pleno amanecer, un increíble Torbosaurus se levanta de descansar para darnos la bienvenida a este tráiler de PK. Sin embargo, pronto la calma de la mañana es alterada por el poderoso rugido, aunque no estoy muy seguro si del todo realista, de un Tyrannosaurus Rex. Pues tenía entendido que estos en verdad probablemente harían sonidos sordos más similares al de un cocodrilo. Aunque claro, es muy difícil, por no decir imposible, el saberlo con certeza. Imagino que, de ser lo que digo, una vez más el fanservice habrá hecho de las suyas. Que, a ver, no me parece mal. Este, bien ofrecido, está genial. Pero claro, como loco del realismo que soy, no puedo ignorarlo. Especialmente al ser un juego que, a diferencia de la saga de Jurassic Park y Jurassic World, apuesta por la máxima precisión científica posible. Lo cual me fascina tanto que ni os imagináis cuánto, en serio. Aún así, no podemos negar que se ve y suena genial. Y que elijan la skin emplumada para mostrarlo en cierto modo contrarresta esa licencia artística de los autores con el rugido. De todas formas, si me equivoco con esto del sonido, porque hay algún estudio nuevo que lo apoya o algo, por favor hacedmelo saber en los comentarios, que me encantaría leerlo. También decidme si os gusta más que ruja así, o si preferiríais un ruido más similar al de un cocodrilo. Tras esto, se nos introduce una de las cualidades más interesantes del juego, la construcción modular, muy similar a la de Planet Zoo, aunque, si estoy en lo correcto, los de PK ya la tenían planeada para el juego mucho tiempo antes. Igualmente, justo después, se nos muestra una serie de estatuas a elegir por nosotros y, seguidamente, los paisajes que podemos llegar a crear, que, junto con la construcción de antes, sirven de ejemplo de la gran personalización que este juego tendrá. Justo después, el glorioso gigante peludo, el mamut lanudo, hace su aparición, y si bien tengo entendido que hay gente que critica esto porque solo quieren dinosaurios y reptiles prehistóricos, a mi parecer es una incorporación muy acertada a un juego de esta temática, pues no solo aporta variedad y originalidad, sino que también es un nicho de la prehistoria poco tratado y conocido que podrían explotarlo perfectamente hasta reventar. Además, ¿quién no se muere de ganas de recrear escenas icónicas de la famosa serie documental Prehistoric Park? Yo, la verdad, es que... ¡Sí, por supuesto! ¡Dame mamíferos, juego! Luego tenemos por fin el primer vistazo a este nuevo pequeñín saltarín, que al parecer se trata de un Archaeopteryx, confirmado ya por los desarrolladores, y de verdad que me encanta el diseño que le han dado, pues me recuerda mucho al de un arrendajo. Tendríamos ya así revelado al segundo dinosaurio de aviario, que tanta intriga generaba desde que se mostró al primero de ellos, el Microraptor, en el tráiler del Early Access en septiembre de 2020. And of course, you can also find some of the cute ones. It reminds me of mine back home. Para el cual tenéis el enlace en la descripción.
A continuación, vemos que el juego dispondrá de climatología y que ésta afectará a la electricidad, de la cual tendremos que encargarnos para mantener el parque en funcionamiento. Sin duda, un reto en la administración ofrecida por el juego, aunque según la última encuesta que hicieron en Twitter, al parecer a la gente no le interesaba mucho el manejo. Para mí, la verdad, no me parece mal que el juego tenga mucho para construir, pero lo otro lo veo también igualmente importante, como para que sea tan ignorado. Pues es un juego de manejar parques zoológicos o reservas naturales, que sí es lo que parece querer más la gente, y en donde yo también me incluyo. Pero ambas cosas no es que se mantengan y se administren solitas, aunque bueno, para gustos colores. Yo, sin embargo, a ser posible, prefiero que siempre haya mucho de todo. Vale, ahora, tras hacerse la luz, vemos a un par de Deinocheirus disfrutando de un baño en un pantano, ecosistema en el que se supone que habitaron, uno con plumas y el otro desplumado, y después, todas las opciones de personalización del Pachyrhinosaurus. Luego vemos otro pantano, esta vez más arbolado, con dos Parasaurolophus, aparentemente hembra y macho, acompañados de un Camarasaurus que los está espiando. Seguidamente, un Protoceratops que parece haber pisado un guijarro un tanto afilado, y a los Camarasaurus de nuevo, el primero indignado por acusarle de mirón en el pantano. Y ya finalmente, el logotipo y la fecha tan esperada, con el pequeño adelanto el 6 de diciembre de la beta cerrada. En fin, ¿qué más decir? Quienes queráis saber más, podéis visitar su página web y su canal de YouTube, donde explican todo muy bien y mucho más detalladamente que yo. Desde las mecánicas que incluirá hasta otros detallitos y mucho más, e igualmente podéis echarle un ojo al devlog asociado a ese tráiler, donde concretan más lo que os he comentado en este vídeo, así como algunas cosillas más. Tenéis el link de todo en la descripción. Este juego promete ser genial, tiene una calidad de modelos y animaciones que poco tienen que envidiar a otras entregas de temática similar. De hecho, aporta una enorme personalización, aparentemente mejor que la de otros juegos, pero eso ya se verá. En este caso, la empresa, para quienes no lo sepáis, no es Frontier, tan mencionada en el canal, sino Blue Meridian, patrocinado por Critivo. Además, tened en cuenta que empezó con poquísimos miembros, lo cual añade valor a este juego, por el gran trabajazo que se están pegando para alcanzar una calidad equiparable o incluso superior a la de las más grandes empresas del sector. Igualmente, la creatividad por la que apuesta y el realismo que presenta se ven increíbles, y estoy deseando poder exprimirla al máximo con todos vosotros en el canal. Por ello, cuando esté disponible, trataré de jugarlo y os lo mostraré. Ahora bien, tampoco digo que sea inmediatamente después de su salida, pues tras la experiencia vivida con otros juegos, prefiero esperar a ver qué contenido se habrá subido para entonces. Sin embargo, aún queda mucho tiempo, y además llevo siguiendo el desarrollo de este juego casi desde el principio, siempre ilusionadísimo, pues recuerdo cuando me pasaba las noches leyendo el foro antiguo soñando con qué tipo de cosas podría llegar a ofrecernos este, que a mis ojos podría llegar a ser uno de los mejores juegos de su clase, y confío muchísimo en ello. Por favor, desarrolladores de Prehistoric Kingdom, no me decepcionéis, os lo suplico. Así que nada, gente, esto sería todo. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Si salen más novedades significativas, intentaré tratarlas en el canal. Espero mucho vuestro apoyo con una posible futura serie de este juego y que os haya encantado este análisis. Demostrádmelo dando like al vídeo y suscribiéndoos quienes no lo estéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!